Buenas tardes, ahí va. Buenas tardes y disculpen la tardanza, pero había un problemilla técnico y estaba arreglándose. Quiero darle las gracias por estar aquí a este nuevo encuentro de Ni un más y más que tenemos que anticipar a las 5 de la tarde. Hoy tenemos 3 invitados de excepción. Amanda Sierra, que es profesora de investigación interbásquet en el Achuca Robas Center for Neuroscience y el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco, donde dirige el Laboratorio de Biología Celular Glial. Y están además Marta Pereira y Joel Maldonado, que son investigadores predoctorales en el laboratorio que dirige Amanda. Nos van a hablar del cerebro. Ahora que tanto, y yo espero, luego igual hay que hacerles alguna pregunta de inteligencia artificial, porque tú has escrito algo de la inteligencia hace poco en la web del correo. Nos van a hablar, y esto es textual dicho por Amanda, de qué ocurre en el cerebro cuando se muere una neurona. Para evitar que el cadáver contamine otras neuronas cercanas, el cerebro tiene un sistema de autolimpieza, las células de microglía, que retiran con eficacia las células muertas. Es decir, una especie de basureros del cerebro, ¿no? Que es lo que tú dices. En los últimos años, explica Amanda, hemos descubierto que este proceso falla en enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia y el infarto cerebral. En esta charla, los 3 nos explicarán los resultados de los proyectos de investigación que llevan a cabo en el Laboratorio de Biología Celular Glial de la UPV. ¿Para qué los hacen? Para aprender más sobre la fagocitosis microglial, que ya nos explicarás lo que es, y poder explotarla terapéuticamente, es decir, poder curarnos o poder paliar enfermedades. Y ya sin más, le paso el micrófono a Amanda, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí, a ver si no me lío porque tengo una cosa en cada mano. Y para mí también son las 5 de la tarde, la hora de la siesta, así que os agradezco mucho a todos que estéis aquí. Bueno, Marta y Joel, Marta viene de Vigo, estudió bioquímica y luego hizo un máster en neurociencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego Joel es de Igualada, que está en Tarragona, ¿verdad? En Barcelona también. Y estudió allí biomedicina y también hizo el mismo máster de neurociencia y luego, bueno, pues han terminado los dos en el laboratorio. Marta está en tercer año de tesis, el año que viene empezará ya a escribir su tesis, ya planean su siguiente etapa, en su carrera profesional. Y Joel acaba de empezar en el laboratorio. Vale. Vale. Muy bien, como todavía no he empezado a contar nada, tomo nota, no se preocupen. Bueno, yo lo que voy a hacer es poneros un poco en antecedentes de qué es esto de la microglía, que es de lo que nosotros venimos a hablar, y luego ellos serán los que os cuenten más resultados del laboratorio. Así que venga. Bueno, primero nos tenemos que poner un poco en contexto espaciotemporal. Nos vamos a ir un poco más de hace 100 años. Todos habéis escuchado hablar de Cajal, ¿verdad? El premio Nobel de Neurociencia en España. Se lo dieron en 1904 y porque lo que él descubrió, utilizando una técnica de tinción que en realidad fue un premio conjunto entre Cajal y Camillo Golgi, que era italiano. A ver, aquí, me quita que se lo veo. Muy bien. ¿Qué me ha salido? Perdonad. Estás un poco loco. ¿Pero por qué lo estoy utilizando como ratón? ¿Dónde le he dado? Ah, amigo. Perdonad, torpeza mía, perdonad. No, es un poco incómodo. Sí. Voy, Vale. Chicos, tened cuidado con este botón. Este, no. Vale. Bueno, lo que Cajal descubrió, que fue muy importante, Cajal fue de los primeros que consiguió visualizar las neuronas utilizando una técnica que había desarrollado Golgi. Y Cajal lo que dijo es que esa estructura que tenían las neuronas estaba implicada en su función. Básicamente, lo que dijo es que las neuronas decimos que están polarizadas, o sea que tienen 2 zonas distintas. Tienen una zona que es como, la llamamos las dendritas, y es donde reciben la información, y otra zona que llamamos el axón, que es por donde sale la información. Así que tienen una zona de recepción y una zona de envío.
Y Cajal lo que pensó es que eso estaba relacionado con cómo transmitían la información. Ellos no habían medido la información eléctrica, pero de alguna manera él tuvo la inteligencia de darse cuenta que basándose en esta estructura y en estas conexiones que existían entre las neuronas que llamamos sinapsis, pero que ellos no sabían cómo funcionaban, que os lo voy a explicar ahora, la información se transmitía de una neurona presináptica, o sea, la que está antes de la sinapsis, a la postsináptica, que es la que está después de la sinapsis. Y esto es un dibujo que representa esta cosita tan pequeña aquí, que es la base, en realidad, la base de lo que nosotros somos, de poder pensar, de poder tomar decisiones, de yo estar escuchando esta sinapsis, que en el cerebro hay pues más millones que estrellas en el universo prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo consiste esta transmisión del impulso nervioso? Pues tenemos, aquí llega el axón de esta neurona, ¿vale? Y aquí lo que tiene es unas vesículas cargadas de unas sustancias que señalizan, que llamamos neurotransmisores. Cuando llega la información, estas sustancias se liberan y la información, digamos, que salta a la siguiente neurona. Así que esto es lo que Cajal supo ver, a pesar de no saber nada ni de sinapsis, ni de axones, ni de neurotransmisores, Cajal supo ver que así era como se transmitía la información del impulso nervioso. Cajal además hizo muchas otras cosas, entre otras cosas creó la escuela Cajal. Tuvo muchísimos alumnos a los que enseñó muchísimo. Esto fue, bueno, la neurociencia española a principios del siglo pasado era la mayor potencia mundial prácticamente. Y esto os lo cuento porque Luisa ha contado que yo pertenezco a la Universidad del País Vasco y al Centro de Neurociencias Vasco Achúcarro, y igual algunos preguntáis quién es Achúcarro, que seguramente es un nombre que os suena. Hay una calle por aquí en Bilbao y a todos os sonará el pianista. Bien, pues además hubo otro Achúcarro súper importante, que es el que da el nombre a nuestro centro, que es este señor tan guapo que se llamaba Nicolás Achúcarro. Nicolás Achúcarro fue uno de estos alumnos de Cajal. En realidad fue un tío inteligentísimo, estudió aquí en Bilbao, él era psiquiatra, pero le parecía que con eso estudiar la psiquiatría no era suficiente, él quería conocer los cerebros. Así que se fue a Alemania y trabajó con Alzheimer, el de la enfermedad de Alzheimer. Y Alzheimer le tenían muchísima estima, tanto que estuvo a punto de enviarle su nombre a Estados Unidos. Bueno, el caso es que, por distintos problemas personales, este hombre tuvo que volver a España pronto, antes de lo que quiso, y entonces se fue a trabajar a Madrid con Cajal. Y entre otras cosas, convenció a Cajal de que las neuronas no eran todo lo que había en el cerebro, que en el cerebro había otros tipos celulares. Que esto igual ya empieza a sonaros menos. Vale. Y no solo eso, esos otros tipos celulares, al principio, bueno, la verdad que había bastante confusión, se les dio el nombre genérico de glia, que viene algo así como del alemán, como de glue, como de pegamento, porque al principio no se sabía muy bien para qué servían. Con el impulso de Achúcarro, Cajal desarrolló más técnicas de estas de marcaje, y uno de los tipos celulares que encontró, que son muy importantes también, son los astrocitos, que son estas células estrelladas, por eso se llaman así, que no me voy a entrar en mucho detalle, pero tienen muchísimas funciones. O sea, las neuronas están muy bien, pero yo la metáfora que pongo a veces es que las neuronas están tan especializadas en hacer eso que os he contado, que es transmitir el impulso nervioso, esa información eléctrica, que en realidad no saben hacer nada más. Es como si de tan listas son un poco tontas. Entonces, como solamente saben hacer eso, para todas las demás funciones de las cosas que tienen que pasar en el cerebro necesitan estas otras células gliales, entre ellas estas, los astrocitos. Vale, ya estamos como 1910, por ahí, y entonces, bueno, Achúcarro desgraciadamente murió joven de un cáncer, creo que fue testicular, porque bueno, en aquella época usaban unos reactivos que eran súper tóxicos y muchos morían. Ahora los científicos tenemos un poco más de suerte y ya no nos morimos. Pero aquí viene uno de los alumnos de Nicolás Achúcarro, que era un señor vallisoletano que se llama Pío del Río Ortega, que hay un hospital también en Valladolid muy famoso. Bueno, cuando Pío del Río Ortega emerge aquí en este escenario, lo que quedaba en el cerebro teníamos las neuronas, esos astrocitos tan bonitos, y lo otro que quedaba era esto, estas células espantosas, cutres, feas, ¿verdad? Que poco interesantes parecen. Vale. Cajal las llamaba el tercer elemento así un poco despectivamente, como ¡guau! Estas células no tienen patitas, no tienen ramificaciones, ¿qué funciones van a tener? Y aquí que llega Río Ortega y le dice al señor Cajal, que había ganado ya el premio Nobel hacía 15 años, le dice en 1919, señor Nobel, está usted equivocado. Estas células que a usted le parecen apolares, lo que pasa es que no las está marcando bien, no tienen una buena tinción, y resulta que no son primero, no tienen esta forma, y además son dos tipos celulares distintos. Tenemos a la microglia, que es la nuestra con la que trabajamos nosotros, que ahora os contaremos todas las cosas que hace,
y los oligodendrocitos, que son los que se enroscan aquí alrededor de los axones y hacen una función parecida a, ¿sabéis? En los cables, ¿verdad? Los cables que enchufamos, tenemos el cable metálico por dentro, que es por donde se transmite el impulso, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos alrededor? Un plástico para aislar. Pues los oligodendrocitos hacen exactamente eso. Lo que pasa es que en vez de plástico es una especie envuelta como de grasa, de membrana. Pues imaginaos el conflicto cuando este señor chiquitito de Valladolid, y en realidad ahora ya lo cuenta más abiertamente la familia, era abiertamente gay, le dice al señor Don Cajal, que era un señor de la época, le dice que estaba equivocado y que esas células, bueno, tuvieron una pelea que fue sonada durante años. Este pobre hombre casi pidiéndole disculpas al maestro, llamaba maestro, yo he leído las cartas, maestro, disculpe usted, y el otro cabrea. Bueno, hay muchísimos motivos, es una historia en realidad súper larga, que implica un conserje, bueno, una serie de cosas. Es interesante, porque yo creo que no solamente estaba la pelea científica, sino también la pelea por un poco la rivalidad de este hombre, que era extraordinariamente inteligente, estuvo propuesto al premio Nobel 2 veces, Cajal, que ya estaba pues en sus últimos años, esa historia entre la escuela Cajal, que eran todos así como muy machos, y este hombre chiquitito y atildado que venía de Valladolid, o sea que en la historia debieron mezclarse varias cosas que no eran solamente motivos científicos. Pero bueno, el caso es que al final nosotros llegamos a estas células, que son las de microglia, que se descubrieron en 1919, casi hace 100 años, y con las que nosotros pues trabajamos en el laboratorio. Así que os voy a dejar con Marta, que os va a contar mejor a qué nos dedicamos en realidad, para qué sirven estas células. Vale, pues nada, como comentaba Amanda, nosotros en el laboratorio nos centramos en el estudio de la microglia, ¿vale? Que es esta célula de aquí, que bueno, es una célula que tiene muchas funciones, ¿vale? Pero la principal función que tiene es la célula inmunitaria del cerebro, ¿vale? Y a lo que se dedica es a vigilar y comprobar que todo está correctamente en el cerebro. Entonces, una de las principales funciones que tiene es comer células muertas, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos, que lo que estaba en el título, ¿vale? Fagocitosis de células muertas. Entonces, como podéis ver, por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen que hemos sacado nosotros en el laboratorio del cerebro de un ratón, ¿vale? Donde vemos en color azul, que podéis ver aquí, una célula de microglia, ¿vale? Muy mona, como dice Amanda, con sus procesos y bien ramificada, y comiéndose una célula muerta. Ahora vamos a entender qué significa que se la está comiendo. Pero podéis ver que, bueno, parece que extiende un proceso hasta esa célula muerta y como que la rodea o la abraza, ¿vale? Entonces, este proceso, que es el que básicamente nosotros estudiamos en el laboratorio, que es su principal función, tiene diferentes etapas, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, soy una célula de microglia, ¿vale? Y vosotros sois células muertas, para que yo sepa dónde estáis vosotros, lo primero es que vosotros me tenéis que mandar una señal que yo pueda reconocer, me tenéis que levantar la mano y decir, hey, aquí, ¿vale? Que sería como una señal de encuéntrame, ¿vale? Entonces yo, que soy la microglia y soy capaz de reconoceros, pues me acerco a vosotros, ¿vale? Que sería como el siguiente proceso donde la célula de microglia extiende su patita hacia vosotros, que seréis las células muertas, ¿vale? Entonces yo os, digamos, abrazo o formo un bolsillo alrededor de vosotros, ¿vale? Y os traigo hacia mí y os digiero, que sería como el siguiente proceso, que sería, pues como veis aquí, tenemos la célula apoptótica, la célula muerta en rojo, y entonces la célula de microglia se acerca, la rodea, la abraza y finalmente la digiere, ¿vale? Este sería como el proceso principal en condiciones basales. Ahora, vale, entonces, en condiciones normales en el cerebro hay un cierto porcentaje de muerte celular, ¿vale? Entonces en este caso, pues lo que contaba, la microglia llega, se come la célula apoptótica, la célula muerta y todo sigue correctamente. Ahora bien, ¿qué pasaría en un contexto donde tenemos más células muertas, ¿vale? Donde tenemos como bastantes células muertas. Pues la microglia puede llevar a cabo puede comportarse de tres maneras para lidiar con este exceso, digamos, de muerte celular. Lo primero, se podría reclutar más células, ¿vale? En plan, si yo qué sé, en vez de tener una célula muerta por microglia, si tenemos más, pues se reclutan más células de microglia que llegan allí y se comen las células apoptóticas, las células muertas. La segunda opción es que se puede incrementar la capacidad fagocítica. ¿Qué significa esto? Pues que en vez de abrazar a una única célula muerta,
podría abrazar a varias, ¿vale? Como tiene varios procesos, varias patitas, sería como un pulpo, ¿vale? Puede comer varias células muertas. Y la última es que se podría incrementar el número de microglia, ¿vale? Simplemente la microglia ve que hay muchas células muertas, prolifera, hay más y simplemente se comen esas células muertas. Hasta aquí todo correcto. Entonces, nosotros en el laboratorio, ¿cómo estudiamos esto? Pues tenemos un modelo de irradiación de ratón, ¿vale? Es un modelo experimental de ratón, donde simplemente nosotros irradiamos el cerebro de estos ratones, consiguiendo matar a las células proliferantes, ¿vale? Con la irradiación. Entonces, hay una región del cerebro de los ratones, que es esta de aquí, ¿vale? Estas son fotos del cerebro de un ratón de nuestro laboratorio, que es el hipocampo, ¿vale? Que en condiciones basales pues hay muchas células proliferativas. Entonces, si irradiamos, nosotros matamos esas células proliferativas. Entonces, como podéis ver aquí, en condiciones basales, pues ya hay cierta muerte, pero si nosotros irradiamos, matamos todas esas células proliferativas. Y entonces podemos estudiar cómo la microglia se las come, ¿vale? Que es este proceso de fagocitosis. Y como podéis ver aquí en esta imagen, aquí esto es una célula de microglia, y todas estas bolitas así blancas son células muertas. Y como podéis ver, está abrazando una única célula de microglia a muchísimas células muertas, ¿vale? Que sería esta imagen de aquí. Ahora bien, nosotros podemos estudiar cómo cuando hay células muertas la microglia se las come y qué implica esto para el cerebro, ¿vale? Pues que es este sistema de autolimpieza que si funciona bien, todo va correctamente. Pero también nos podemos preguntar qué le pasa a la propia célula que está comiendo, ¿vale? Porque es como, si nosotros comemos muchísimo, vamos a tener una digestión más pesada. Pues también esto tiene implicación con nosotros, o sea, con nosotros mismos, ¿vale? Y esto es un poco lo que le pasa a la célula de microglia. Entonces, por ejemplo, en este modelo que os he contado, donde está comiendo muchísimo, la imagen que acabáis de ver, esta de aquí, ¿vale? Donde la microglia literalmente está empachada. ¿Qué pasa con la propia célula? Pues que una vez ha comido una célula muerta, o bastantes en este caso, queda como un estado de modorra, digamos, como que se echa la siesta un rato, ¿vale? Y entonces pues nosotros vemos, por ejemplo, que hay cierta muerte de células microgliales que luego proliferan, ¿vale? Y entonces se recuperan los números, hay cambios en sus genes, hay un cierto estrés metabólico, la célula no está de todo contenta, ¿vale? Pero aún así, días más tarde, esta célula es capaz de volver a ser fagocítica, es decir, vuelve a desempeñar su función perfectamente. Es decir, un día estás empachado, pero tú al cabo de unas horas puedes volver a cenar, aunque hayas comido muchísimo. O al día siguiente desayunas, no te pasa nada, ¿vale? Sería un poco así. Ahora bien, esto lo estamos estudiando en condiciones normales, basales, donde tenemos un cierto porcentaje de muerte celular en el cerebro. Pero, ¿qué pasa en enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Pues lo que pasa es que nosotros en condiciones normales, como estaba diciendo, pues hay una cierta muerte neuronal, ¿vale? Y como digo, la microglia pues se dedica a comerse esas células muertas. Hasta aquí todo correcto. Ahora bien, en enfermedades como las que estudiamos nosotros en el laboratorio, de epilepsia o infarto cerebral, tenemos un exceso de muerte neuronal. Entonces la microglia en este caso no es capaz, o parece que no está siendo tan eficiente, y entonces tenemos un acúmulo de residuos y una consecuente inflamación, ¿vale? Entonces, en este caso parece que el sistema de autolimpieza falla, pues en este caso en epilepsia e infarto cerebral, que es lo que nosotros estudiamos en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Para que veáis así un poco más las imágenes que hacemos en el laboratorio. Otra vez tenemos aquí el hipocampo, ¿vale? Que es esa región que nosotros estudiamos en el cerebro del ratón en este caso, y en caso de un infarto vemos como aquí lo veis con puntitos muy pequeñitos blancos, toda esa muerte que sucede pues en el caso de un infarto, ¿vale? Infarto cerebral. Y como podéis ver en condiciones basales, la microglia, como he dicho, es totalmente eficiente, se come las células muertas y todo sigue correcto. Pero en condiciones de infarto cerebral vemos que la microglia, aunque esté cerca de esas células muertas, no es capaz de comérselas tan correctamente, ¿vale? Entonces está fallando el sistema de autolimpieza del cerebro. Ahora bien, si sabemos que este sistema está fallando en algunas enfermedades, ¿cómo podríamos modular esta capacidad que tiene la microglia de comerse células muertas para tratar este tipo de enfermedades, es decir, como herramienta terapéutica? Pues nosotros en el laboratorio estamos testando diferentes compuestos, ¿vale? Que primero testamos en cultivo, ¿vale? Esto significa que
extraemos microglía, en este caso del cerebro de un ratón, la ponemos en una plaquita como un medio, ¿vale? Con comida, digamos, y probamos diferentes compuestos, ¿vale? Entonces, pues en este caso echamos células muertas y vemos cómo reacciona y cómo los diferentes compuestos consiguen pues, que sea capaz de fagocitar mejor o que sea capaz de digerir mejor esas células que se está comiendo, ¿vale? Entonces es una forma de medir diferentes compuestos y ver si conseguimos encontrar alguno que consiga que la microglía sea capaz de fagocitar mejor o de digerir mejor o el caso contrario incluso, ¿vale? Entonces esto primero se prueba en cultivo, es decir, en una célula que tú tienes en una placa. Luego el siguiente paso es probarlo en cultivos organotípicos. ¿Qué significa esto? Que lo probamos pues, en un trozo de tejido, ¿vale? Pasamos de células individuales a un trozo de tejido. Y luego el siguiente paso, que es el paso actual de hecho, es el paso in vivo. Es decir, una vez que tú has encontrado algún compuesto que crees que puede ser útil, lo testamos en un ratón, después de haber pasado por un proceso, lo que acabo de decir, de cultivo organotípico, es decir, de tejido, y finalmente lo testamos en vivo. Y bueno, ahora mi compañero os va a contar, porque yo os he contado un poco cómo funciona esta microglía en condiciones ya adultas, pero de dónde viene esta microglía y funciona correctamente esto de comerse células muertas ya desde el principio, desde que somos pequeños. Así que eso es lo que os va a contar mi compañero Joel. Vale, pues como ha dicho Marta, yo os hablaré de otra línea de investigación que tenemos en el laboratorio que se basa un poco en el origen de esta célula y tiene una particularidad porque esta célula no comparte la misma célula madre con el resto de células del cerebro. Por ejemplo, aquí tenemos las neuronas, los astrocitos o los oligodendrocitos que ha explicado Amanda, que son estas células de la glía y las neuronas, que provienen de una misma célula madre, que es este que le llamamos progenitor neural. ¿Qué pasa con la microglía? La microglía tiene un origen completamente distinto. Proviene de una célula que da lugar a diferentes células que fagocitan en todo el organismo. Y una de estas células es la microglía. Entonces, estas células madre se encuentran en una región del embrión, que no es la que va a dar lugar al cerebro, sino que es el saco vitelino, que es otra región de un embrión. Entonces, estas células madre van a tener que migrar de esta región a donde se va a formar el cerebro. Y si nos ponemos en situación, es como si nosotros tuviésemos que ir a vivir a la otra punta del mundo, donde va a haber una cultura completamente distinta, o a lo mejor vamos a tener que aprender otro idioma para vivir ahí. Entonces, vamos a ver qué tiene que hacer la microglía para adaptarse a este nuevo entorno. Bueno, como hemos visto hasta ahora, todo lo que ha explicado Marta es que en el adulto, estas células de la microglía son capaces de comerse todas las células muertas que pueden encontrar en el tejido. Y por tanto, casi un 100% de las células muertas que vamos a ver van a estar dentro de estos bolsillitos que forman la microglía. Pero, si vamos a mirar un ratón recién nacido, vamos a ver que la microglía no se está comiendo estas células. Por ejemplo, aquí hay dos células apoptóticas, dos células que están muertas, y esta célula de la microglía no se está comiendo estas células. Por tanto, no es tan eficiente en sus funciones durante este proceso de desarrollo. Entonces, ¿cómo lo hace la microglía para llegar a ser en el adulto un fagocito eficiente? Pues igual que cuando queremos nosotros aprender una cosa nueva, tenemos que entrenarnos en estas funciones. Pero, como he dicho, la microglía proviene de otra región del embrión, por tanto, primero tendrá que llegar al cerebro y ocupar este nuevo territorio. Por tanto, lo primero que hace la microglía es colonizar todo el cerebro. Primero tenemos un cerebro muy pequeñito en los embriones en los que empiezan a llegar unas pocas células. Y mientras este cerebro se va haciendo cada vez más grande, vamos a ver cómo va a ir ocupando todo este territorio y va a haber cada vez más densidad de estas células. Por ejemplo, aquí hemos puesto algunas imágenes de dos regiones que nosotros estudiamos, que son el hipocampo, que está implicado en funciones como la memoria y el aprendizaje, o el cerebelo, que se encuentra en la parte posterior del cerebro y se encarga de controlar el movimiento y el equilibrio. Entonces, como podéis ver, al principio el hipocampo es una estructura súper pequeñita y se va haciendo cada vez más grande y va cogiendo su forma definitiva. Y paralelamente a esto, cada vez hay más células de estas azules que son la microglía. Por tanto, a medida que va creciendo el hipocampo, se va llenando de estas células de la microglía.
En el cerebelo pasa un poco lo mismo. Al principio es esta estructura que no tiene demasiada complicación y a medida que va avanzando va desarrollando todos estos como circunvoluciones y se va llenando de células de la microglía. Por tanto, ahora ya tenemos células de la microglía en todo nuestro territorio, en todo el cerebro, pero como hemos visto antes, había una célula de la microglía al lado de 2 células muertas que no se estaba comiendo. Por tanto, de alguna manera tiene que mejorar esta capacidad de fagocitar y de comer células muertas. Entonces, ¿cómo lo va a hacer la microglía? Pues lo primero que va a hacer va a ser aumentar su número de procesos. Cada vez va a tener más bracitos para poder ir moviéndose por el tejido e ir detectando células muertas. Como podéis ver aquí, al principio, las células de la microglía son súper redonditas y tienen unos procesos bastante simples. A medida que van pasando los días, van desarrollando más patitas y van haciéndose más grandes. Y paralelamente, estas células también vamos a ver que van aumentando su movilidad. Estos procesos se están moviendo por todo el tejido para poder escanear y ir detectando células muertas. Vale, entonces, todo esto que hemos visto, vamos a ver quién está regulándolo, quién está controlando esta maduración. Pues esta maduración es una combinación de factores propios de la microglía que ya tiene en esta célula y también factores de su entorno, que en este caso va a ser el cerebro. Llega a un nuevo entorno y este nuevo entorno puede ejercer un efecto sobre estas células. En cuanto a los factores intrínsecos, van a consistir de como si la célula ya tuviese programado en su ADN básicamente, que va a tener que pasar por todo este proceso de maduración. Pero lo interesante es que también hay un efecto de todas estas células que ya se encontraban en el cerebro, es decir, las neuronas y otras células de la glía pueden ejercer un efecto sobre este proceso de maduración de la microglía en la que se va haciendo cada vez más compleja. Y por tanto el entorno cerebral también participa de esta maduración. Además, hemos podido ver que el desarrollo de esta microglía va bastante en paralelo con el desarrollo de las neuronas y con la formación de sus circuitos. Como ha explicado Amanda, estas neuronas están conectadas y al principio tienen que conectarse, pues va bastante en paralelo el desarrollo de la microglía con el desarrollo de las neuronas. Por tanto, este programa de maduración de la microglía va a ser una combinación de factores intrínsecos de la microglía escritos en su ADN y factores que dependen del nuevo entorno en el que se encuentran. Ahora, lo que vamos a ver es qué pasa si alguno de estos factores que hemos visto, extrínsecos por ejemplo, se altera. Por eso vamos a mirar qué pasa en enfermedades del neurodesarrollo. En enfermedades del neurodesarrollo, como el autismo o la epilepsia, por ejemplo, nosotros utilizamos un modelo transgénico de autismo que consiste en sacarle a este ratón un gen que hemos visto que cuando se le saca, este ratón desarrolla autismo. Entonces, en estos ratones que vemos que hay alteraciones en la actividad de las neuronas y en la forma en la que se comunican con las células de la glía. Por tanto, si estas células podían estar regulando la maduración de la microglía, es posible que haya una alteración en este proceso. Y con la epilepsia vamos a ver más o menos lo mismo. En este caso utilizamos un modelo farmacológico que consiste en inyectarle un fármaco o administrarle un fármaco al ratón para que desarrolle la enfermedad que queremos investigar. En este caso le inyectamos un fármaco que le va a inducir epilepsia a ratones recién nacidos. Vamos a ver que hay una hiperactividad de las neuronas y esto puede tener evidentemente también un impacto sobre este proceso de desarrollo de la microglía, ya que como hemos visto, las neuronas y la microglía se desarrollaban en paralelo. Si alteramos el desarrollo de las neuronas, es posible que también la microglía no esté desarrollando bien sus patitas o no las esté moviendo bien o cualquier factor del que hemos visto. Por tanto, este desarrollo de la microglía podría estar alterado en enfermedades del neurodesarrollo, ya que vamos a ver que se alteran factores que pueden influir en su maduración. Por tanto, la relevancia que tiene esto es que las neuronas y la microglía mantienen una comunicación bidireccional, es decir, las neuronas mientras se desarrollan están participando también en el desarrollo de la microglía, pero la microglía también, como ha dicho Marta, tiene funciones muy importantes en el funcionamiento de las neuronas.
Si nosotros logramos conocer cómo se regula este desarrollo de la microglía, podríamos de alguna manera conseguir que se dé correctamente y paliar en parte el efecto que va a tener la alteración de la microglía sobre las neuronas, de manera que podría ser una nueva forma de encontrar nuevos tratamientos para estas patologías del neurodesarrollo. Bueno, pues nada, en realidad hasta aquí podemos contar. Igual en 2 o 3 años yo cuando termine la tesis nos puede dar respuesta a esta parte, porque ahora no la tenemos. Pero bueno, queríamos contar un poco la ciencia de verdad cómo se está haciendo. No siempre tenemos las respuestas, a veces lo que tenemos son preguntas